Muy pero muy buenos días, amigos, sean ustedes bienvenidos a otra emisión de 5 canciones 5 en Instagram. Vamos directo a nuestra lista del día de hoy, ¿qué les parece? Sin vueltas, vamos a arrancar con los UK Subs. ¿Se acuerdan de UK Subs? Mítica banda de punk rock inglés de la primera camada del 77, siempre liderados por el mítico Charlie Harper, que los UK Subs sacaban discos por orden alfabético, o sea, el primero con la A, Another Kind of Blues, el segundo con la B, Brand New Age, y así. Después de tantos años llegaron a terminar la lista alfabética. Hicieron un disco que empezaba con la Z, yo ahí medio que ya les perdí el rastro, pero esto es una colección de singles que abarca del principio hasta el 2008. Y es impresionante, es un desfile de temazos, uno tras otro. Y el que elegimos para hoy se llama 666 Yeah, ya del 2006. No está en ningún disco, solamente está acá, a menos que consigas el single, que no va a ser nada fácil. Y es un tema bien podrido, bien que tiene una onda rock escandinavo tipo Helicopters, tipo Turbo Negro, un temazo. 666 Yeah, el primer tema de la lista de hoy de los UK Subs. Compositores, tipos que son más famosos por interpretaciones de sus canciones que por sus propias grabaciones. Se trata de, a ver, así, Paul Williams. ¿Lo tienen a Paul Williams? Si a alguno por ahí le suena de nombre, es el tipo que escribía muchas de las canciones de los Carpenters, temas de Three Dog Night, la mayoría de los éxitos de la banda eran de él. Paul Williams, por ahí se acuerdan, pues es enanito, es como el Quasimodo del rock, un pianista excelso y gran compositor de canciones. Acá, en este disco, que se llama Life Goes On, se manda una versión de el tema tradicional de folclore irlandés, That Lucky Old Sun. Quizás algunos lo recuerden por versiones de Johnny Cash o Willie Nelson. Temazo, muy linda canción. A ver, hablando de precursores, Big Joe Turner, uno de los que estuvo ahí desde el principio mismo de la humanidad, no de la humanidad, pero sí del rock and roll, cuando el rock and roll todavía no se definía, no se sabía si era country, si era blues, si era jam blues, o sea, géneros todavía no eran un problema acá. Big Joe Turner, la canción que elegimos es del quinto disco, se llama, trae, no sé, como 6 discos, es una compilación. Si alguna vez ven uno de estos, no duden en comprarlos porque traen un montón de discos que de otra manera serían muy difíciles de conseguir. Este tema que elegimos es de Big Joe Turner Rides Again y se llama When I Was Young, y es un blues podrido, lento, al estilo bien podría ser de Louis Armstrong. Tiene también ese tipo de voz raspada y sucia. Y hablando de tipos que se olvidaban y desafiaban los géneros, no podemos dejar de hablar del gran Harry Belafonte. Hablando de olvidarse de los géneros, en este disco incluso hay una versión de La Habana-Guila, el tema tradicional de la cultura hebrea. Acá la canción es un tema de Méndez, el mexicano, una canción tradicional mexicana que es Curucucú Paloma, en una muy linda versión de Harry Belafonte. Quizás alguno lo conozca por el disco en vivo de Caetano Veloso, ¿se acuerdan? A ver, lo tengo por acá, mirá. El disco doble en vivo de la presentación de Fina Estampa. O sea, no estaba en el disco Fina Estampa, pero sí en el vivo. Era este, doble en vivo, muy bueno. También hay una versión del mismo tema que elegimos de Belafonte, Cucururú Paloma. Último tema para cerrar la serie de hoy, quinto y último. Como para cerrar con toda esta mierda que estamos viviendo del COVID o coronavirus, como se le quiera llamar, uno que se fue hace poco es Dave Greenfield, tecladista de los Stranglers. Desde la primera época viene Greenfield, desde el 77, una de las pocas bandas de punk rock originario que supo adaptarse y cambiar, seguir vigentes con el tiempo, no quedarse en el molde. Este disco se llama Norfolk Coast y es alucinante, es extraordinario. Ya es el quinto disco sin Dave Greenfield y este es del año 2000, sin Hugh Cornwell, que es miembro fundador y compositor junto con J.J. Burnell, que sí sigue estando,
y ahí está en primerísimo plano en la tapa, el gran JJ Burnell, karateca de profesión. El tema que elegimos de acá se llama Tucker's Grave y es un tema con muchos teclados, muy atmosférico y oscuro, temas bien difíciles de clasificar, bien al estilo Stranglers, cuando no podés encontrarle bien la vuelta, y es un poco lo que hacemos siempre acá en Beef Art Price, tratar de desafiar las clasificaciones y las sectas musicales. No hay géneros, como dijo Duke Ellington, solo hay dos tipos de música, la buena y la otra. Gracias amigos, esto fue todo por hoy en Beef Art Price.